Hola, muy buen día. Mi nombre es Joan Flores. Como tal, estamos en el grupo de Luis David Cala, Brian Molano y pues el presentador, Joan Flores. En este momento vamos a presentar un, el proyecto final, el cual nuestro tema se sumerge en lo que serían los diagramas de fase. Como tal, pues esto es para la ingeniería metalúrgica. Entonces vamos a presentar una breve introducción, ¿vale? Entonces, respecto a los diagramas de fase en la termodinámica, pues podemos observar que los diagramas de fase son de gran importancia en la ingeniería tanto de los materiales, pues nos apoyan, entre otros estudios, de la solidificación, de la microestructura, de la metalurgia física y de diseño de nuevos materiales. Tradicionalmente, el tratamiento de los diagramas de fase ha sido bastante empírico, a pesar de que tienen un funcionamiento termodinámico bien definido. Teóricamente, los diagramas de fase pueden ser obtenidos mediante relaciones termodinámicas, pero en la práctica el modelado preciso es bastante complejo y en la mayoría de los casos necesitan datos termodinámicos que muchas veces no están disponibles. Entre los fundamentos de la termodinámica podemos encontrar que los diagramas de fase son representaciones gráficas, como lo podemos observar aquí con este diagrama de fase, que tenemos pues el diagrama como ejemplo del agua. Entonces, son diagramas de fase que representan un sistema de material en función de la temperatura, la presión y la composición. Entonces, si observamos el diagrama que tenemos aquí a nuestro lado, entonces podemos ver que se están enfrentando como tal, la presión versus la temperatura, en la cual, dependiendo de los grados de temperatura y como tal la presión aplicada, pues podemos tener ciertas composiciones o ciertos pues puntos, como lo podemos observar. Tenemos también lo que sería una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. ¿Listo? Entre otros, pues también vamos a hablar un poco sobre las nociones. Los diagramas de fase se pueden obtener modelando el equilibrio termodinámico de los sistemas, para lo que se requieren datos de propiedades como los componentes en solución. En general, no se dispone de información suficiente, por lo que se utilizan modelados termodinámicos de las soluciones. El más sencillo de estos modelados es la solución ideal, que está limitada a sistemas donde los componentes exhiben gran similitud. Bueno, el origen de los diagramas de fase. Los diagramas de fase son de las herramientas más poderosas en el estudio del desarrollo de la microestructura. Un diagrama de fases está constituido por la información derivada de los principios termodinámicos, particularmente destacado a determinado rango de composición y presentado de una forma que facilita su interpretación. Los diagramas de fase normalmente son desarrollados principalmente por la regla de la tangente, empleada para definir condiciones de equilibrio y además la regla también de la fase de Gibbs. La regla de la tangente nos permite asegurar que los potenciales químicos de todos los elementos se igualen para las diversas fases presentes. Tomando como ejemplo el diagrama del H2O que se ve en la figura, es posible mantener el equilibrio de una fase moviendo dos variables simultáneamente, mientras que dos fases en equilibrio requiere poner la presión en función de la temperatura. De este diagrama se puede deducir que el equilibrio entre dos fases en un sistema de un componente es univariante. Además, el punto triple, donde las tres fases están en equilibrio, ocurre para temperatura y presiones fijas. Además, se puede deducir que máximo tres fases pueden estar en equilibrio en un sistema monocomponente. Bueno, equilibrio de dos fases. Acá podemos analizar el equilibrio químico mediante el caso de una solubilidad total, tanto en el líquido como en el sólido. Esto lo analizaremos mediante el caso de una solución ideal en dos fases. Como se puede observar en la figura de la izquierda, esta figura corresponde a un origen termodinámico en un sistema isomórfico de un sistema de silicio y germanio. En la gráfica se observa que a temperaturas intermedias las curvas se cruzan en un punto. Se podría afirmar que el sistema tomará simplemente la fase de menor energía por encima o por debajo de este punto, punto denominado T sub 0.
Entonces, extrapolando la pendiente de cada curva, en el T sub 0 podemos obtener los potenciales químicos de las sustancias en los respectivos ejes. Entonces, en conclusión, se puede ver que en el punto T sub 0 los potenciales químicos de ambas fases no se igualan y por tanto las fases no estarían en equilibrio químico. Sistema binario. Estos diagramas son sumamente importantes en áreas como la metalurgia o la química física. Los sistemas de más de un componente permiten la mezcla parcial o total de dos o más componentes. Mediante este sistema a presión constante podemos ver que en el caso de tener dos componentes, dos fases pueden coexistir sobre un rango de composición y temperatura, mientras que un punto invariante involucra tres fases. Sistema isomorfo. Es el diagrama más simple que puede construirse, es el denominado isomorfo, en el cual las fases líquidas y sólidas son completamente visibles sobre el rango total de composición. Para que esto sea posible, los componentes individuales deben tener idénticas estructuras cristalinas, los tamaños atómicos deben ser similares, con una diferencia de hasta el 15% aproximadamente, y además deben tener similares electronegatividades. Sistemas eutécticos. Un sistema eutéctico es una mezcla homogénea de dos o más componentes que en estado sólido forman una superretícula única cuya característica principal es la de tener un punto de fusión menor que el de los componentes individuales. La mayoría de los sistemas eutécticos son sistemas binarios formados por solo dos fases o componentes, aunque también existen ejemplos de ciertas aleaciones que forman sistemas eutécticos terciarios. La figura muestra un esquema de la función de Gibbs para un sólido en dos fases presentes. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, la explotación de salmueras naturales o artificiales es una fuente importante de productos como fertilizantes, yodo, litio o entre otros. Algunos ejemplos de este tipo de explotaciones se encuentran en el Salar de Uyuni, en Bolivia, como se muestran ahí en esas dos imágenes. Son explotaciones en este salar. El Gran Lago en Estados Unidos y el Mar Muerto en Israel. En general, el aprovechamiento de los sistemas salinos exige conocer y entender el comportamiento de sus fases para operar con ellos. Conocimiento que es indispensable para mejorar y desarrollar plantas industriales. Para esto, los diagramas de fase constituyen una herramienta muy importante para tal fin. El marco matemático. En el marco matemático de los diagramas de fases, una de las partes más importantes es la energía libre de Gibbs, que está representada con la letra G y viene siendo la ecuación G menos H menos T por S, donde, donde H es la entalpía del sistema, T es la temperatura y S es la entropía, o sea, todo de nuestro sistema. También la energía de Gibbs en un sistema binario se representa con la letra G, pero esta vez con esa marca encima. Esta viene siendo el X sub A multiplicado por la energía libre de A más el X sub B por la energía libre de B. X sub A y X sub B son las fracciones molares de cada componente y G sub A y G sub B vienen siendo las energías libres de cada compuesto. Bueno, la energía libre de Gibbs cuando la temperatura es constante viene dada por o sea, en este caso se tiene que calcular para cada una de nuevo la energía libre, ¿no? Y luego sí se reemplaza en la ecuación anterior, pues para un sistema binario, y se halla la energía libre de Gibbs para el sistema. Esta ecuación viene dada por la energía libre del componente más R, que es la constante universal de los gases, multiplicada por la temperatura, multiplicada por el logaritmo de la actividad de A. La actividad es como la fase en la que se encuentra, ¿sí me entienden? Y esta viene siendo, como esto se supone que es un caso ideal, viene siendo la igualdad, o sea, viene siendo igual a X sub A, o sea, es igual a la fracción molar del componente.
Luego sigue la fórmula para los sistemas eutépticos y esta viene siendo o sea, ¿qué? En estos sistemas se desprecia la solubilidad, por lo cual no se pueden usar las fórmulas anteriores. Entonces se usan estas fórmulas, que viene siendo el logaritmo de la fracción molar del componente en estado líquido y igual al menos la fracción de la diferencia de la entalpía de fusión de B multiplicado con la temperatura de fusión del componente B menos la temperatura. Esto dividido en la constante universal de los gases multiplicada por la temperatura multiplicada por la temperatura de fusión del compuesto. Luego sigue el marco teórico. El equilibrio termodinámico entre fases de los diagramas está definido por la energía libre de Gibbs, pues nos permite determinar los límites de composición en el cual una o más fases se encuentran en equilibrio o conservan su estabilidad. También parte esencial de los diagramas de fase son los límites de cada fase y la correcta asignación de los ejes, pues después de todo, estos representan la relación entre temperatura y composición. En los sistemas eutépticos, la solubilidad sólida tiende a despreciarse, pues su valor suele ser muy pequeño. Estos en algunos casos nos lleva al error de decir que no existe solo por no considerarla. Sin embargo, no es así. Sí existe, pero su valor es despreciable. Y por esto es que no se puede usar la fórmula de energía libre de Gibbs para estos sistemas. Y eutéptico significa que su punto de fusión es más bajo al de cada uno de sus componentes. ¿Listo? Bueno, compañeros, esa fue toda nuestra presentación. Muchas gracias.